mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Viaja con Aerolíneas Argentinas y Cathay para descubrir Argentina con otra mirada. Más de 24 propuestas diferentes de viajes. Buenos Aires, glaciares milenarios, lagos, la región más austral del mundo, las cataratas de Iguazú, el norte argentino y mucho más. Argentina, maravillas naturales, 11 días desde 2.325 euros. Cathay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. Disfruta en Falling Leaves el próximo 16 de diciembre de una cena con karaoke dirigido y presentado por el gran Raúl Ferbé. Falling Leaves, Plaza de Manuel Becerra 12, primera planta, parking gratuito. Haz tu reserva en el 91 725 50 50. Solo mayores de 18 años. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos este consultorio de bolsa hoy con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Dejábamos pendiente, Samuel, un par de cuestiones. Una que hacíamos con Iberdrola, compradas 11.50, era verdad. Y luego nos preguntaban por recomendaciones de acciones del Nasdaq para entrar. Para entrar. Eso es. Bueno, pues empezamos, si te parece bien, con Iberdrola, aunque, bueno, la situación puede ser un poquito compleja para el oyente por esa pérdida que está registrando. Yo creo que ya ha pasado lo peor. Y si ha sido capaz de aguantar las caídas incluso, ¿no?, por debajo de esa zona de los 10,54, creo que debería mantener. ¿Por qué motivo principal? Pues bueno, porque estamos observando ya un cambio de estructura, ¿no? Después de todas esas correcciones que nos llevó Iberdrola desde la zona de los 11,94 hasta los prácticamente 9,90, lo que empezamos a observar es que ya se empiezan a generar de nuevo mínimos crecientes y hay una zona muy importante donde se encuentra prácticamente en estos momentos en la zona de los 10,78, que es muy importante, y si se consolida por encima el precio de ese nivel, posiblemente tendremos una subida hasta zona al menos de los 11,23 y podría volver a testear de nuevo la zona de los 11,94. Ahora bien, la zona de entrada que tiene pues no es muy óptima, ¿no? Porque aunque podamos ver una potencial recuperación hasta los niveles de los 11,94, pues obviamente pues quizás o debería infraponderar y empezar a buscar quizás nuevas posiciones cuando rompa esa zona de los 10,78 para intentar mejorar ese precio medio de compra, o por el contrario, pues en el momento en el que vaya viendo la recuperación, pues intentar cambiar esas acciones por otros títulos más interesantes que sí puedan estar en un mejor momento. Y luego, en cuanto a tres acciones del Nasdaq en estos momentos para entrar, me voy a tres clásicos. Me voy a Apple, ¿vale? Considero que la situación de Apple técnicamente en estos momentos es muy buena. Finalmente ha cerrado ya esa estructura de banderío, esa estructura, digamos, de corrección para continuar con las subidas. Rompió recientemente hace 3 sesiones, se consolidó por encima de la última resistencia que teníamos en los 181,46. Por tanto, eso ya da pie, digamos, a mayores subidas en Apple. Por tanto, yo creo que es un título que la sesión de hoy en la apertura perfectamente se podría tomar en compra. También nos gusta mucho lo que está haciendo Meta en las últimas sesiones. Ha roto o está consolidando ya una estructura de pauta plana que nos parece muy interesante, porque la última corrección que hizo en esa última búsqueda del soporte de los $280 dejó pues ahí un buen movimiento alcista con bastante fuerza, un rechazo importante al alza, y eso es una clara señal de que, pues bueno, esa pauta plana que tenemos en el gráfico, pues ya se ha cumplido. Justamente la sesión de ayer consolidó por encima de la resistencia con un cierre por encima de los 326, y por tanto ahí
pueden existir ya oportunidades, se pueden empezar a programar operaciones por encima de los 332 dólares, ¿no? Para la sesión de hoy, por ejemplo. Y luego, por último, la tercera es Tesla, que también creo que está en un muy buen momento. Sí es cierto que ha tenido ciertas correcciones, pero también empezamos a observar cómo parece que tenemos una intención clara de giro. El momento, veremos a ver la apertura en qué niveles abre, pero por encima de los 227 dólares, si se consolida el precio al cierre de la sesión de hoy, por ejemplo, para la sesión de mañana podríamos tener también una oportunidad de entrada en compra en Tesla. Por tanto, me quedo con esos tres. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle al analista que tenía intención de comprar la americana Cameco y quería que me dijera qué tal le parece entrar ahora y que me dijera otra acción, lo mismo me da americana que europea, para entrar también. Y en fin, muchísimas gracias y déjeme a la escucha. Muy bien, vamos con ello. Cameco para entrar y alguna americana o europea. Sí, bueno, a ver, la situación de Cameco la verdad que está siendo muy positiva, está batiendo sus máximos históricos recientes, por tanto, pues bueno, lleva un comportamiento muy positivo. De hecho, la consolidación que vimos de Cameco por encima de esa última máximo histórico fue prácticamente el pasado día 2 de noviembre, donde por encima, digamos, de los 43,14, donde estarían las confirmaciones de entrada en compra, ¿no? Por consolidación. Justamente fue ayer, por tanto, quizás hoy en la apertura pues se puedan tomar posiciones alcistas. Además tiene una ventaja porque el stop de corto plazo que vamos a encontrarnos pues está por debajo de la zona de los 39,63, se le va a quedar un stop muy cortito, y en caso de giro, en caso de que realmente no haya una confirmación de continuación alcista con fuerza, pues obviamente el riesgo está muy limitado, ¿no? Por tanto, pues bueno, lo veo bien, por encima de esos 43,21 se pueden ordenar órdenes de compra perfectamente, y el stop lo dejaría por debajo de los 39,54. Si ya buscamos más largo plazo, pues obviamente la zona de soporte de los 35,75 sería la zona pues que donde deberíamos ubicar, ¿no? Esos stops, y vamos a la confirmación de esta ruptura de los máximos históricos. Y luego me comentaba compañía que le podríamos recomendar, aparte de lo que hemos comentado de esas tres tecnológicas. A nosotros en estos momentos nos está gustando mucho lo que está haciendo Home Depot, que de hecho presenta cuentas hoy. Presenta cuentas hoy, eso es. Vamos a ver, Home Depot, a ver, me salga. Aquí está. Nos gusta bastante porque justamente se encuentra en una zona de descuento muy interesante, la zona de los 280 dólares, ¿vale? Y está generando una estructura de giro alcista. Ahora bien, no es para tomar una entrada inmediata, pero en el entorno, dependiendo de los resultados de hoy, si consigue superar la zona de los 298 dólares, la zona de los 300 dólares, posiblemente tengamos un movimiento alcista muy importante que nos puede llevar hasta la zona de los 330 o incluso hasta los máximos anteriores que vimos en los 343. Por tanto, creo que es una acción también que puede ser interesante, además de las que hemos comentado anteriormente. Venga, vamos con dos españolas. SACIR, que pregunta Marian que hasta dónde puede llegar, lo tengo con ligeras ganancias, dice, y Luis, que si le puedes decir qué comportamiento podría tener el Banco Santander en lo que queda de este año. Santander. SACIR y Santander. Vale. Pues vámonos con SACIR, ¿vale? Que, ha presentado también resultados muy positivos, ha abierto la sesión de hoy con un comportamiento también con fuertes subidas. De hecho, creo que es de los títulos que hoy más subidas está teniendo, aunque, yo vigilaría muy de cerca, ¿de acuerdo?, la resistencia que tenemos justamente en la zona de los 2,97, la zona de los 3 euros prácticamente, ¿vale? Sesión de hoy, sesión de mañana, cuidado con esas subidas, porque lo que estamos observando es que después de esa fuerte subida que está haciendo desde los 2,62 puede venir alguna corrección, que sería algo totalmente lógico después de ese rally que está desarrollando alcista, ¿no? El comportamiento, por supuesto, de fondo, la tendencia general de fondo es muy positiva. Esas correcciones anteriores que hizo, pues
pues bueno, yo creo que son normales, que son naturales dentro del entorno en el que nos encontramos, y yo creo que muy probable que SACIR vuelva a los máximos de los 3,17. Ahora bien, posiblemente tengamos alguna pequeña corrección, ¿no? O que le cueste un poquito de trabajo consolidarse por encima de los 3 euros. Pero bueno, yo mantendría perfectamente, el stop claramente está por debajo de esos 3,60 euros, y mientras que el título siga teniendo ese comportamiento, sin ningún tipo de problema. Y luego me comentabas Santander, perspectivas para este año. Pues, yo creo, o para el próximo año, yo creo que son muy interesantes, ¿no? De hecho, ellos Santander, en la propia presentación de resultados, declararon que van a batir récord, ¿no? de ingresos, récord de beneficios este año. Por tanto, las perspectivas de la compañía yo creo que son muy, muy positivas, y teniendo en cuenta el entorno de tipos altos que vamos a mantener durante todo el año 2024, pues mantener o tener acciones de Santander yo creo que va a ser muy interesante. De hecho, yo creo que hay bastantes probabilidades de que se rompan esos máximos anteriores en los 3,86. De hecho, ha roto ya la estructura bajista, parece que entra ya en una fase alcista, por tanto yo lo veo muy positivo y las perspectivas son muy positivas para Santander. Siempre tendremos alguna corrección, esto es algo normal, por alguna turbulencia, por alguna situación puntual que nos podamos encontrar, pero a medio o largo plazo yo creo que de cara por lo menos al 2024 Santander es una muy buena opción. Venga, vamos con más consultas. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Mire, quería que me opinara sobre un ETF de largo sobre el IBEX 35. Es que ayer me salí en 9.430 y creo que me he confundido y me gustaría volver a entrar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Habrá alguna corrección? Más o menos, aunque sé que no hay nada cierto. ¿Cómo lo ve usted? Es que quisiera volver a entrar. Creo que me he equivocado con vender. Ayer me salí con ganancias y claro, y pensando en los datos de hoy y todo de Estados Unidos, pues me vendí y ya está. Venga, déjenme al teléfono, por favor. Gracias, buenos días. Jesús, al teléfono. Venga. Bueno, a veces es mejor, ¿no? Pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Como se suele decir. Bueno, a lo mejor no es un error, ¿eh? Yo considero que a lo mejor salirse en el IBEX no es un error, porque tenemos que tener en cuenta que lleva encadenando ya 2 semanas consecutivas con unas subidas muy, muy fuertes, ¿no? Y obviamente yo creo que ya estamos muy cerca de empezar a ver alguna corrección. Y veo bastante improbable la posibilidad de que en el corto plazo pueda romper los 9.700. Por tanto, para mí, la zona yo creo que más interesante para buscar de nuevo compras en algún ETF de largos para el IBEX 35 sería cuando el IBEX esté rondando la zona de los 9.200 puntos. Para mí ese punto ha sido clave durante todo este año 2023. Hemos tenido constantemente rebotes en esos entornos de los 9.200, la propia semana pasada igual, y seguramente en el futuro esa zona de los 9.200 puntos será un soporte importantísimo. Por tanto, pues bueno, ahora mismo lo que nos queda es esperar. Seguramente vendrán correcciones porque estamos ya en entornos sobrecomprados en el corto plazo. Gráficos de 4 horas está muy, muy sobrecomprado. Diario ya empieza a acercarse a niveles de sobrecompra extrema y por tanto seguramente veremos alguna corrección técnica. Vale, me voy con valor más, te pregunto. Nos preguntan por 3. Uno ya lo tocábamos, que es BBV, otro Inditex, que no nos va a dar tiempo. Me quedo con ACS. Pregunta un oyente que qué recorrido tiene hasta final de año para entrar. Hoy que está cotizando resultados y está subiendo un 1% y está muy cerquita de máximos. ACS, ¿cómo lo ves? Pues muy positivo, obvio. Muy, muy, muy positivo, de acuerdo al rally que se está marcando prácticamente desde el final, ¿no? de la pandemia, esos mínimos de pandemia es extraordinario. El comportamiento sigue siendo muy positivo. Sí es cierto que bueno que las últimas semanas ha marcado pues cierta lateralización, pero es pues yo lo considero una pauta plana. Si supera la zona de los 34,40, por supuesto ACS continuará con subidas y yo marcaría como objetivo para el año que viene la zona de los 40,88. El comportamiento está siendo extraordinario y yo creo que hay mucha confianza en la compañía. Hasta aquí llegamos en el consultorio de hoy. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias por acompañarnos, por echar una mano a nuestros oyentes con sus dudas sobre acciones y sobre bolsa. Hasta la próxima, Samuel. Cuídate. Hasta la próxima. Chao.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tugesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tugesto. Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Valladolid es la capital de la tapa. Del 6 al 8 de noviembre se celebra el 19º concurso nacional y el 7º campeonato mundial de tapas Ciudad de Valladolid. Y del 6 al 19 de noviembre puedes probar en las barras de los establecimientos de Valladolid hermanados todas las creaciones participantes. Valladolid se disfruta a bocados. Más información en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL. Radio Intereconomía lleva años comprometida con la educación financiera. Por ello, hemos lanzado con Bontobel nuestra Escuela de Finanzas. Explicamos de forma sencilla y directa los mercados financieros, sin tecnicismos, sin vueltas, con pocos números y con muchos ejemplos. Suscríbete ya a nuestro podcast Escuela de Finanzas con Bontobel. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Los fondos de inversión mixtos que incluyen tanto bolsa como renta fija ya empiezan a notar lo que está ocurriendo en los mercados financieros en las últimas semanas. Estos productos que muchas entidades venden a sus clientes están recuperando las ganancias que venían acumulando y que en cuestión de pocas jornadas se habían reducido a la mitad, en algunos casos por la caída de las bolsas y las pérdidas sufridas por los bonos. Están recogiendo ahora el rebote en la bolsa, el rebote en la renta fija y están ganando los más agresivos hasta un 6%. ¿Cómo están yendo los fondos mixtos? Hoy el diario El Economista hace un amplio reportaje y habla de cómo van los fondos mixtos en este año dependiendo de los perfiles. Por ejemplo, el defensivo está consiguiendo una rentabilidad del entorno al 2,70%. El moderado supera el 4,30%. El flexible ronda el 3,40% y el agresivo llega al 6% de rentabilidad. Daniel Pérez es selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Enseguida vamos a ir con Daniel Pérez, selector de fondos, para hablar de fondos de inversión y para hablar de fondos mixtos, para abrir nuestro consultorio de fondos. Antes ponemos el foco en estrategias concretas y lo hacemos con Alfonso de Gregorio, que es codirector de inversiones de Finaccess Value. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Oye, los mercados bien, ¿no? A pesar de las amenazas de ralentización económica, a pesar de que estamos pendientes de los bancos centrales, pero parece que la inflación ya no guía el sentimiento del mercado y parece que hay apetito. Sí, totalmente. Es lo que dices tú. O sea, las bolsas en los últimos 15 días se han pegado un festival. O sea, el Nasdaq, yo creo que desde mínimos que marcó en el mes de octubre, pues se ha rebotado más de un 9%, el IBEX ha rebotado casi un 5%, el Stock 50 pues otro 4 y mucho por ciento en estos 15 últimos días, muy marcados por el tema de tipos, la evolución de los tipos. Recordemos que hace unas semanas el bono americano a 10 años superaba el 5%, intradía, estamos hablando del 4,60%, y está impulsado en las bolsas, en especial ciertos sectores muy dependientes de tipos que estaban denostados, que estaban reventados, y es verdad que con esta relajación de los tipos pues han tenido un rebote fuerte, sensible. Yo creo que datos como el del empleo, que salió hace un par de semanas en Estados Unidos, peor de lo esperado. Estamos en un momento, lo sabemos todos, que cuanto peor vayan a macro, mejor van las bolsas, ¿no? Bueno, mejor van las bolsas y mejor van la renta fija también, ¿no? En tanto en cuanto, pues esas probabilidades de que sigan subiendo tipos, pues desaparecen, e incluso está poniendo encima de la mesa que a mitad del año que viene empiezan a bajar tipos, ¿no? Y todo eso es lo que ha marcado el rendimiento de las bolsas, como tú muy bien decías. O sea que... Hay apetito por la renta variable, por la renta fija, y dentro de la renta variable yo palpo que hay un mayor apetito por empresas sólidas, empresas consistentes, que tengan generación de flujo de caja sostenido en el tiempo, poca deuda y mucho apetito por el dividendo. Sí, o sea, hay apetito. Yo ahí, Susana, lo que veo, hay apetito sobre todo por la renta fija. Tú lo comentabas ahora mismo, o sea, en la introducción. Yo veía las estadísticas ayer, antes de ayer, en el periódico también, y aquí en el único segmento donde ha entrado dinero en lo que va de año ha sido en fondos monetarios y de renta fija a corto plazo, del resto ha salido dinero. Renta variable y en mixtos. Lo que pasa es que sí es verdad que en las bolsas, bueno, pues a pesar de salir dinero, pues como llevamos diciendo desde hace meses, lo que sí vemos es rotación de ese dinero que hay en renta variable, pues va cambiando de un sitio a otro, pero no ha habido entrada de dinero nuevo, ¿no? Donde sí ha habido entrada de dinero nuevo y donde sí hay apetitos por la parte de renta fija. Eso en primer lugar. Volviendo un poco a tu pregunta de dentro de la renta variable, ¿dónde vemos más apetito? Pues lo que te digo, ¿no? Es como un cambio de cromos, además de manera bastante violenta lo que va de año, ¿no? O con bastante volatilidad. Últimamente, con esta relajación de tipos, es un poco lo que comentaba yo antes, lo que sí hemos visto es una entrada de dinero, yo creo, relativamente fuerte en sectores muy dependientes de tipos de interés. El sector inmobiliario, por poner un ejemplo, hablo a nivel europeo, también en Estados Unidos. Sí ha habido una recuperación relativamente fuerte, de un sector que estaba muy castigado desde el año pasado. Sector de renovables. Estábamos hablando de valores que estaban cayendo más de 30%, 35% en lo que iba de año. El sector de eléctricas, que no estaban cayendo tanto, pero sí es verdad que llevaban y llevan un año un poco más mediocre, pues ahí sí que hemos visto entrada de también recientemente dinero, valores concretos como Celnex, por poner un ejemplo, también como está bastante dependiente de tipo de interés, pues ha tenido un rebote bastante fuerte. Y por último, ese sí que venía haciéndolo bien este año, el sector tecnológico, lo que decía antes del Nasdaq, ¿no? Que ha rebotado más de un 9% en los últimos 15 días, y eso es fruto también del movimiento de tipos. Pero totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo que sí vemos es que sí hay un apetito desde hace meses, por dentro de la renta variable, por empresas que generan caja, que tienen baja deuda. No debemos olvidar que aquí en Europa hay muchísimos vencimientos de deuda en empresas el año que viene y sobre todo el siguiente, y eso va a tener bastante impacto en cuenta de resultados. Entonces, bueno, ya depende de los analistas y los gestores, pues tratar de buscar esas empresas que no se vean muy impactadas, ¿no?
Vosotros tenéis ahí una estrategia que pone el foco en este tipo de compañías, en compañías que pagan un dividendo generoso y un dividendo consistente en el tiempo. Háblame de esta estrategia. ¿Qué tipo de compañías, cuáles ocupan las primeras posiciones? Mira, me ha venido bien la introducción que has hecho al principio, porque al final la estrategia que tenemos, nuestro fondo de estrategia de dividendo es un fondo mixto, es un fondo mixto de renta variable, que lleva algo más de un 7% este año de rentabilidad. Fíjate. Que como decía un jefe mío, que me hacía mucha gracia la frase, pero que en este momento estamos comiendo a doble carrillo, ¿no? Estamos comiendo por la parte de renta variable y también estamos generando rentabilidad por la parte de renta fija, ¿no? Yo creo que esas dos estrategias están funcionando, están aportando rentabilidad al fondo. Y bueno, tanto la renta fija como la renta variable del fondo se gestiona de manera bastante activa. Estamos invertidos ahora mismo en renta variable alrededor del 55%. Primeras posiciones que tenemos, pues mira, el sector que más tenemos ponderado, que hemos rebajado algo últimamente, ha sido el sector financiero, sobre todo el sector bancario y el sector asegurador, y después sí es verdad que recientemente hemos incluido alguna idea concreta, como por ejemplo el funds, un valor que ha estado muy machacado en cotización y sigue estando machacado, aunque algo menos ahora, porque ha recuperado algo. Sector eléctrico, pero sí es verdad que en las últimas semanas, yo te diría que en los últimos 2 meses hemos dado más ponderación al sector renovable. Vale. Por un poco lo que te comentaba antes, nos hemos encontrado con compañías, muy buenas compañías, que cayeron en el año cerca de un 40%. Entonces sí es verdad que hemos introducido este tipo de compañías en la estrategia del fondo, en la parte de renta variable. Y después ideas bastante concretas, pues como por ejemplo cosas que se han quedado muy atrás recientemente también aquí en España, Viscofan, por ponerte un ejemplo, Vidrala, por ponerte otro ejemplo, Veolia en Europa. Bueno, eso es un poco lo que hemos hecho. Y recientemente, un poco lo que te decía, también hemos bajado el posicionamiento en el sector bancario en ideas que han funcionado muy bien este año. Unicrédito, por ponerte un ejemplo, que sube un 87% en el año, pues lo hemos quitado de la cartera. Bueno, esas cosas es lo que hacemos. En resumen, Susana, la estrategia del fondo, tanto en renta fija como en renta variable, oye, pues es escarbar, buscar trufas debajo de la tierra, cosas que no mira nadie, y rotar por cosas que ya están muy ajustadas en valoración, que no se ven muy bien. Cosas como Inditex, Unicrédito, que comentaba antes, ¿no? ¿Rotáis mucho la cartera? Mira, no somos de rotar mucho la cartera. Lo que pasa es que sí es cierto que con movimientos tan... Bueno, no me atrevería tanto a decirte violentos, con movimientos tan rápidos como los que se están produciendo, sí es verdad que se generan oportunidades tanto de vender como de comprar. ¿Vale? O sea, eso es un poco... Entonces sí es verdad que este año quizás hemos rotado algo más la cartera, porque es verdad que ha ido cosas que nos han ido muy bien. Por ejemplo, ASM Internacional, ¿no? que introducimos en el tercer trimestre del año pasado, pues ha ido muy bien. Este año pues, ha llegado a subir más de un 80% en 6 meses. Pues claro, eso te da oportunidad para vender la posición y buscar ideas en otros sectores o valores que se han quedado muy atrás. Entonces sí es cierto que este año, bueno, pues por movimientos del mercado hemos rotado algo más la cartera de lo que es habitual, pero por las oportunidades que se generan, básicamente. Me has hablado de algunos valores, de Viscofan, de Vidrala, de Veolia, de Allfunds también. Sí. Habéis bajado algo en banca, renovables ahí tenéis aumento. ¿Cuánto pesa España en el conjunto de la cartera? ¿Es una cartera global o europea? Es una cartera europea. España pesa alrededor del 30% del total, ¿vale? de la cartera. Es cierto que hemos tenido algunas empresas en Estados Unidos, como Kraft, seguimos teniendo Coca-Cola en Estados Unidos, hemos tenido Citibank en Estados Unidos, hemos tenido MetLife en Estados Unidos. O sea, es una cartera con sesgo eurocéntrico, pero sí es verdad que si vemos oportunidades como vimos el año pasado en el mercado americano, pues por supuesto que las metemos en cartera, ¿no? Y luego, las mayores... Dime. Las mayores posiciones, ¿no? Sí. Pues un poco lo que te comentaba, las mayores posiciones las tenemos sobre todo en la parte financiera. También es verdad, digo un conjunto a nivel sectorial. La mayor posición por
por nombres, la tenemos tanto en Total Energies como en menor medida Repsol. ¿Vale? Eso sí que son ideas que antes del verano teníamos ya posicionamiento de estas dos compañías, pero antes del verano las incrementamos sensiblemente. ¿Por qué? Porque al final, antes del verano, lo que vimos, veíamos a Repsol cayendo un 20% en el año. Esto es un poco lo que te decía antes. ¿Habéis rotado mucho la cartera? Bueno, es que los movimientos han sido tan fuertes y se han generado tantas oportunidades que, en efecto, sí hemos movido la cartera por estas cosas, ¿no? Repsol, al final, un 20% de caída antes del verano, en lo que iba de año. Y al final te encuentras, como hemos comentado, pues una empresa que cotizaba entonces a 5 veces PER, que tenía una rentabilidad por dividendo cercana al 6%, con una deuda bajo mínimos, pero con una veces deuda financiera neta sobre el beneficio bruto operativo y que generaba mucha caja. Entonces, sí incrementamos, aprovechamos ese momento para incrementar sensiblemente en Repsol el posicionamiento y en menor medida, pero también en Total Energies. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Y recientemente lo hemos vuelto a hacer, aprovechando la caída que ha tenido el petróleo y el retroceso que han tenido estas compañías en cotización, pues hemos vuelto a incrementar el posicionamiento en estas dos compañías, ¿no? Con este tipo de selección de compañías, con este tipo de gestión también de la estrategia, ¿qué resultados estáis obteniendo? Rentabilidad y también volatilidad de la cartera. Sí. Pues mira, la rentabilidad, es lo que comentaba, es ligeramente superior al 7%. Recordemos que es un mixto de renta variable, 7 y 10% está dando en lo que va de año y con una volatilidad del 8%. O sea, yo creo que está dando 2 puntos por encima de rentabilidad del Stock 600 y está teniendo bastante menos volatilidad gracias a la parte de renta fija, obviamente, y a la cartera de renta variable que el Stock 600, ¿no? Yo creo eso. Y después en ranking Morningstar, pues estamos clasificados el 4 de 100, ¿no? O sea, que yo creo que esta estrategia está dando resultados tanto en rentabilidad como en términos de ranking, ¿no? Las cosas. Es el Finaccess Estrategia Dividendo. 2 ideas clave para aquel ahorrador que nos esté escuchando ahora mismo y que se le encienda la lucecita cuando escuche dividendo y cuando escuche también fondos mixtos. Bueno, yo creo que al final este tipo de productos, mira, hacemos cosas, está muy manido el término, pero hacemos cosas muy lógicas, no inventamos la pólvora, no tocamos de buscar ideas rembombantes que nos den 100% de rentabilidad, sino que buscamos valores que se han quedado atrás, muy bien gestionados, nombres que nos suenan a todos, no estamos buscando cosas ahí que se han quedado muy atrás, pero mercados lejanos ni ideas, bueno, y es lo que hacemos, a ser posible también con contacto muy directo con los equipos gestores de las propias compañías. Eso es lo que tratamos de hacer. O sea, yo creo que cosas muy lógicas, cosas muy simples y cosas muy entendibles por nuestros clientes. Muy bien. Pues enhorabuena por la estrategia y enhorabuena a todo el equipo. Alfonso de Gregorio, codirector de inversiones de Finaccess Value. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a ti, Susana. Un abrazo fuerte. Silestone presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. ¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Hoy el consultorio de fondos lo hacemos con Daniel Pérez, selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Leía yo en El Economista que los fondos mixtos más agresivos están ganando en torno a un 6-7%, pero hay fondos defensivos mixtos, mixtos moderados, mixtos flexibles y mixtos agresivos. ¿Me puedes explicar la diferencia entre un defensivo y un agresivo, entre un moderado y un flexible? Sí, normalmente tenemos toda una gama desde defensivo, moderado, agresivo y luego los flexibles, que tienen una normativa más amplia y siempre se basa en la exposición a renta variable y renta fija, principalmente el límite que tenemos en renta variable. En este caso, cada gestora ya sabes que puede, dentro de su estrategia, tiene unos límites que luego suelen ceñirse de una forma más o menos ajustada. Porque digo esto, no asociemos que un fondo mixto que pueda tener hasta un 50% en bolsa vaya a tener siempre un 50% en bolsa. Esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces hay fondos mixtos de todo tipo, ¿no? Dentro incluso de sus propias categorías, ¿no? Entonces tenemos que quedarnos con que normalmente los fondos mixtos defensivos suelen tener hasta un 25% en bolsa normalmente. Luego tenemos los moderados que pueden llegar hasta un 50% y luego los agresivos hasta 75%. Y luego tenemos los flexibles que pueden tener cualquier tipo de exposición entre 0 y 100, o que siempre tienen ciertas limitaciones. Y aquí siempre es interesante, más allá de quedarnos con el folleto, entender cuál es el manifiesto de la gestora. Y aquí siempre pongo el ejemplo de un fondo global. Un fondo puede ser global, pero tener casi todo en Estados Unidos o tener casi todo en Europa y en Asia. Depende de cómo la gestora enfoque este proceso, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado y yo siempre digo que es uno de los segmentos de mercado, de fondo, mejor dicho, más difíciles de entender, porque tenemos de todo y son muy diferentes entre ellos. Bueno, estoy viendo que, por ejemplo, entre los más agresivos, mixtos de este 2023 y más rentables, está el Bestinver mixto, que llega a un 12,63% de rentabilidad. O también el G-Sirius Euro Equities, un 11,54% de rentabilidad. No sé, por ejemplo, uno de Caja Ingenieros renta a un 6,90% de rentabilidad. ¿A ti te gustan los mixtos o es mejor construirse uno su propio mixto? Sí, esa es probablemente son una de las preguntas del millón y más difícil. Yo siempre digo que un mixto tiene que tener algo más que simplemente dividir una cartera entre renta variable y renta fija. Tiene que aportar algo diferencial, ¿no? Porque si creemos que un mixto simplemente es un buen fondo de renta variable con un poquito de renta fija o al revés, sería mejor que buscáramos a estos especialistas en renta variable o en renta fija en fondos separados y, como bien dices, hacer nosotros nuestra propia composición, ¿no? A mí los fondos mixtos que me suelen gustar son aquellos que quizá hacen cosas más especiales, ¿no? Que tienen, por ejemplo, una aproximación diferente al mercado, que van flexibilizando los pesos entre estos dos activos según está el mercado, o que utilizan estrategias un poquito más diferentes y que aporten algo más que simplemente esta distribución, ¿no? Aunque evidentemente hay fondos mixtos buenísimos que pueden aportar mucho valor con una estructura fija, pero es hacia donde yo me suelo enfocar. Pero aquí luego también depende de muchos inversores, ¿no? Porque quizá un inversor prefiere un fondo mixto de una gestora en la que confíe, que sepa que esta gestora le va a hacer esta distribución entre renta variable y renta fija, y así él se olvida, por así decirlo, que no ir cambiando fondos de renta variable y de renta fija de forma continuada, ¿no? Entonces, es quizá un camino que debemos elegir. Yo, desde mi punto de vista, prefiero pues construir estas carteras y hacerlas nosotros, pero entiendo que hay muchos inversores que simplemente prefieran coger un mixto de confianza, subirse a él y olvidarse un poco, ¿no?, de esta gestión más dinámica.
Ya. Mira, me empiezan a entrar las primeras llamadas. 609 22 47 16. Dice, buenos días, Capital Intereconomía. Estoy en pérdidas en estos fondos. El Meridian US Government Bond, el PIMCO Global Invest Credit Grade. Estos dos, ¿debería salir o debería aguantar? Vale, los dos que ha comentado, y aquí sobre todo es muy importante porque los nombres que ha comentado en concreto, por ejemplo, el primero es de bonos de gobierno americano, lo conozco bastante bien, y el segundo es de crédito global. Son muchos productos que llevan unos meses bastante malos. Desde la primera subida del año, con todo este estrés y esta subida de los cupones o de lo que pagan los bonos, las emisiones de renta fija, pasando hasta el 5%. Muchos de estos fondos han sufrido mucho, muchos de estos fondos que tienen -7, -8 en el año, aunque en este periodo, aunque en el año no estén tan en negativo, incluso estén en positivo. Aquí el punto de entrada es fundamental porque ha sido un año muy volátil en la renta fija. Yo que creo de los productos de renta fija globales o de este tipo de fondos, yo creo que tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque ya hemos visto una posible relajación de las subidas de tipos, lo vimos recientemente con la Fed, aunque Powell en la última charla dijo que igual lo sube un poquito más, pero bueno, siempre están jugando al despiste. Entonces, al final, cuando compramos estos fondos, nos estamos subiendo a carteras con cupones. El primero creo que tiene un cupón del 4,7 o una cosa así, o el 4,2, y el segundo no sé de memoria, pero bueno, son cupones interesantes y que además, si vienen bajadas de tipos, van a ganar mucho dinero por el efecto de la duración, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es interesante. Creo que hemos pasado un último tramo de tormenta en la renta fija este verano, este tramo final. Evidentemente puede pasar cualquier cosa, eso nadie lo sabe, puede que haya otro pico y estos fondos sufran, pero yo sí que creo que es interesante ir añadiendo renta fija en carteras y desde luego que el inversor no piense que estos fondos lo han hecho mal porque sean malos fondos o porque los gestores se han equivocado, nada que ver, ha sido un efecto mercado puro, ha habido un efecto de caídas en casi todas las emisiones de renta fija, hay algunos fondos que se han librado, pero lo normal es que haya habido pérdidas en los últimos meses, así que tenemos que mirar al futuro, tenemos que mirar más hacia dónde creemos que va a ir la renta fija y los mercados, y yo creo que sí que tiene sentido mantener productos como estos y sobre todo muchos inversores que no tengan renta fija de este tipo, pues, intentar añadirla, incluso los de renta variable, porque te puede mejorar mucho la diversificación de la cartera. Vale, dice, mira, buenos días a todos en primer lugar, muchas gracias por lo que nos ayudan con los consejos. Dice, quería que me dieras opinión sobre el fondo de BlackRock Sustainable Fixed Income. ¿Qué le parece para diversificar la cartera de renta fija? Dice, tengo también el BlackRock Short Duration y el Morgan Stanley Corporate Bond. Vale, son bastantes. Vale, BlackRock Short y el Corporate Bond de Morgan Corporate. Vale, el primero es un fondo de renta fija sostenible. Es poco común porque no hay muchos fondos de renta fija que inviertan con criterios de sostenibilidad muy, muy altos porque no está tan estandarizado como en la renta variable. En este caso no voy a entrar en este fondo porque no lo conozco en suficiente detalle, porque al ser sostenible me pierdo un poco con ciertas de las cosas del fondo, entonces no puedo opinar bien de él. El segundo es un fondo de corta duración de BlackRock, uno de los más famosos, probablemente sea de los fondos de baja duración que más dinero tienen en España, de mangas privadas, inversores particulares. Entonces con eso estamos invirtiendo con un bajo riesgo de tipos de interés. En este caso los cambios de los tipos de interés a tanto a la alza como a la baja no nos van a afectar mucho y va a ser un rendimiento un poquito más estable. Limitamos, por así decirlo, tanto el beneficio como la pérdida, ¿no? En ambos escenarios, que probablemente son el tipo de activo, junto con el mercado monetario, que más dinero ha captado durante los últimos años, solamente en los últimos meses, porque ha sido una barbaridad todo lo que ha entrado en este mercado. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es uno de los tramos que mejor relación rentabilidad-riesgo está dando. Y el último es de Morgan, el de bonos corporativos. Aquí ya hay que ir un poquito más de cuidado, ¿no? Porque los bonos corporativos es verdad que pueden generar muy buenas rentabilidades. Hay muchos fondos corporativos que están en +7, +8, +10 en el año. Tenemos que entender que estamos comprando empresas, muchas de ellas que van a pasar por problemas si el escenario económico se complica, si los tipos de interés se mantienen altos. Entonces tenemos que tener claro que tenemos un producto que se va a parecer más en riesgo hacia la renta variable, sobre todo cuando nos vamos a corporativo high yield o vamos emergentes y demás, que esto ya es otro tema, pero lo quiero contextualizar, ¿no? No estamos hablando de renta fija ultra conservadora o de corto plazo como son el fondo anterior, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, tiene todo el sentido del mundo, porque al final, si tenemos un plazo temporal más largo, ¿qué más nos da soportar volatilidad en la renta fija? Muchos inversores tienen una conciencia de que en la renta variable pueden aguantar un -15 o -20, pero en su fondo de renta fija no, es como que se ponen nerviosos, ¿no? Es como que no asocian esta parte a que puede haber caídas, ¿no? Entonces, para los inversores que sí que estén dispuestos a aguantar
una volatilidad, porque va a haber más volatilidad en este tipo de fondos que los de renta fija normal, creo que tiene todo el sentido del mundo, porque en ciclos más largos, ciclos de 2, 3, 5 años, sí que vamos a pagar muy bien. O sea, se va a pagar muy bien este plus de cupón que pagan estos fondos y estas carteras, ¿no? Yo creo que eso es al final lo importante. Tenemos que tener en cuenta que al final el rendimiento donde va a tender en los fondos es al cupón que pagan. Evidentemente hay un efecto de tipos de interés a corto y medio plazo, pero al final es lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos fondos de corporate tienen sentido, aunque siempre con el disclaimer y el comentario de cuidado, porque muchos inversores entran solo buscando rentabilidades elevadas y no saben que pueden haber caídas elevadas. Y les invito a ver lo que pasó en el 2022, muchos de estos fondos, que tuvieron caídas bastante elevadas. Lo que está pasando esta vez es la volatilidad de la renta fija, que esto no lo habíamos visto antes, ¿verdad? Sí, el año pasado fue una travesía por el desierto, fue unas caídas muy, muy importantes y que fueron un shock para muchos inversores. Pero fue como un año de purga, ¿no? Que todos decían, bueno, ha pasado todo esto y ya está. Lo de este año está siendo diferente, porque este año hemos tenido tuvimos un buen inicio de año, muchos fondos de renta fija en más 2, más 3%, y ahora hemos tenido en verano un tramo muy, muy malo, donde muchos fondos ya no solo perdieron lo que habían ganado, sino que entraron negativo, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos los fondos monetarios que no tienen volatilidad. Entonces, hay muchos inversores de renta fija que no entienden muy bien, porque yo creo que la renta fija, por tantos años de tipos cero o negativos, han sido un gran desconocido. Es como que todos los inversores tenemos, incluso los inversores profesionales, tenemos una falta de experiencia en inversión en este tipo de activo durante muchos años, porque les hemos dado menos peso a las carteras. Evidentemente sabemos cómo funciona y sabemos cómo va, pero ha tenido menos peso. Y esto en los inversores minoristas yo lo noto muchísimo. Entonces, mucha gente no entiende por qué un fondo monetario no tiene volatilidad, por qué un fondo de renta fija o a corto plazo no sufre con los tipos de interés y por qué un fondo global de renta fija de empresas le ha clavado un -7 en 2 meses, ¿no? Entonces, hay que entender todo esto y evidentemente hay volatilidad, pero sobre todo hay volatilidad en función del segmento de renta fija al que vayamos. Esto en la renta variable pasa menos, porque la bolsa tiene una volatilidad más o menos común. En la renta fija hay muchísimas grandes diferencias entre los tipos de renta fija, ¿no? Entonces, yo a los inversores siempre les invito a revisar esto, a revisar la volatilidad de sus fondos de renta fija, a revisar la máxima caída que ha tenido durante los últimos años y ver un poco tanto el cupón como el impacto de la duración, que es cómo les afectará una subida o bajada de tipos. Con esos elementos clave, un inversor ya puede ser capaz de entender qué puede esperar, con muchos matices, evidentemente, de un fondo de renta fija. Porque en mi experiencia, la gente está llevando muchas sorpresas y está perdiéndose oportunidades, ¿no? Por ir a estos tramos más defensivos, véase mercado monetario o deuda más ultra corto plazo, por evitar esta volatilidad, y a veces hay que abrazar esta volatilidad. A veces la volatilidad y estas caídas o esta mayor volatilidad a la baja también lo será al alza cuando la cosa vaya bien, ¿no? Entonces, tenemos que quedarnos un poco con esa reflexión que todo tiene su cara y su cruz. Voy con Jorge, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Lo primero, quería ver qué le parecía al analista el fondo naranja renta fija de ING, ¿vale? Vale. Muchas gracias, lo agradezco. ¿Este lo conoces bien por dentro? Sí, a ver, lo que he comentado es un fondo de ING, de los de renta fija normal que le ponen a los inversores. Mi principal consejo es vamos a buscar fondos de gestoras internacionales. Sé que lo digo siempre, me odian las gestoras de los bancos, pero es el principal consejo que doy siempre, ¿vale? O sea, ¿te estás buscando enemigos? Sí, ya tengo muchos, la verdad. Entonces ya de perdidos al río, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Al final, en este consultorio, no solo yo, otros analistas comentamos muchísimos fondos que son muy buenos de gestoras internacionales que pueden tener mucho sentido. Ya no solo que pueden tener sentido, sino que se pueden adecuar mucho mejor a lo que busca el inversor, porque yo no sé si este fondo le encaja al inversor, pero mi experiencia es que la gente que viene de los bancos no hay una conexión fondo-persona, eso desde luego. Y luego, el producto no es el mejor. No quiero entrar en este fondo en concreto, ¿vale? Entonces, mi consejo es que haga este proceso de revisión y veamos si es importante o si es para él fundamental tener este tipo de activo y luego busquemos el mejor fondo posible dentro de este segmento de mercado. Y mi consejo siempre es el mismo, ¿eh? El fondo que te ofrezca el primer banco de la esquina no va a ser el mejor fondo del mercado. Lo siento, hay que buscar más, hay que trabajarse un poquito más. Entonces, ese es mi consejo y con esto dejo de que me odien los bancos ya. Muy bien. Daniel Pérez, selector de fondos. Oye, gracias por la formación, gracias por mojarte y nada, pues hay que decir la verdad y lo que uno piensa, ser coherente con lo que uno crea, aunque surja alguno que otro enemigo o algún que otro discrepante por el camino. Sí. Oye, muchísimas gracias, cuídate, hablamos la próxima semana. Un abrazo.
Gracias, Ana. Cuídate. Un abrazo a todos. Adiós. Boletín informativo. Esto es Radio Intereconomía. Seguimos aquí en Capital Intereconomía hasta las 12 de la mañana. Y ojo que a la vuelta tenemos nuestro espacio dedicado al hidrógeno, a la innovación, a la tecnología, a las renovables, a la energía natural y sostenible. Todo ello y mucho más aquí en Radio Intereconomía. Hay veces que nos gusta tanto un televisor o un móvil que no podemos esperar, o igual necesitamos cambiar ya la lavadora o el frigorífico, o queremos tener una aspiradora recargable y estamos esperando una oportunidad. Pues bien, la oportunidad ya ha llegado. Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés con financiación total en electrónica y electrodomésticos. Por ejemplo, tienes financiación total en productos Apple como el iPhone, en el MacBook Air o en el Apple Watch. Y financia también un televisor LG OLED de 65 pulgadas que antes costaba 3.299 euros, ahora por tan solo 1.799. Llévate una lavadora de carga frontal Miele que antes costaba 1.549, ahora por 1.299. O la aspiradora de escoba recargable Dyson V12 Detect Slime Absolute que antes costaba 699, ahora a 579. Pero esto no es todo, porque como un precio solo no es suficiente, por bueno que sea, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas. Recuerda, solo hasta el 19 de noviembre, financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es, también en la web y en su app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio.